Un domingo más, una semana más, la Iglesia, el pueblo de Dios, aquellos que hemos sido comprados a un precio altísimo con la vida de nuestro Señor Jesucristo, nos reunimos para alabar su nombre y para exaltar su gloria y su majestad. Bienvenidos a una emisión más. Confiamos en que este será un tiempo significativo en el que tú puedas alabar al Señor y en el que el Señor pueda hablar también a tu vida. Queremos pues dedicar este día, dedicar esta emisión, estas alabanzas y este mensaje a nuestro Dios. Acompañadme en oración. Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos tienes hoy un domingo más, una semana más, reunidos, Padre, de forma presencial, pero también a través de Internet, para darte la gloria y la honra, Señor. Tú mereces ser honrado y alabado, de forma, Señor, presencial, los hermanos juntos, pero también, Padre, en la intimidad de nuestros hogares, porque tú, Señor, nos unes, y a ti, Señor, queremos honrar y glorificar. Queremos, Padre, que nuestro pensamiento esté hoy centrado en ti. Padre, te alabamos. Recibe, Señor, esta reunión, recibe, Señor, esta emisión como una muestra más de nuestra gratitud y de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros oyentes y a cada uno de nuestros televidentes. Gracias, Padre, por cuidar de tu iglesia, por cuidar de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. La gloria, Señor, no es para nosotros, sino para tu nombre, por tu amor y tu verdad. ¿Por qué tienen que decir las naciones dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca, pero sus ídolos son de oro y plata, producto de manos humanas. Tienen boca pero no pueden hablar, ojos pero no pueden ver, tienen oídos pero no pueden oír, nariz pero no pueden oler. Tienen manos pero no pueden palpar, pies pero no pueden andar. Ni un solo sonido emite su garganta. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Pueblo de Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Descendientes de Aarón, confiad en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis al Señor, confiad en Él. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. El Señor nos recuerda y nos bendice. Bendice al pueblo de Israel. Bendice a los descendientes de Aarón. Bendice a los que temen al Señor. Bendice a grandes y pequeños. Que el Señor multiplique vuestra descendencia y la de vuestros hijos. Que recibáis bendiciones del Señor, creador del cielo y de la tierra. Los cielos pertenecen al Señor, pero a la humanidad le ha dado la tierra. Los muertos no alaban al Señor, ninguno de los que bajan al silencio. Somos nosotros los que alabamos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya, alabado sea el Señor. Como en los días de Elías, llevando el mensaje de Dios. Igual que en sus días Moisés, tu siervo, justicia él restauró. Y aunque son días de prueba, de hambre y oscuridad, aún somos la voz que hoy está clamando, prepara el camino de Dios. Él viene ya, la vida al altar, brilla como el sol de su majestad, y cantar, es tiempo del Señor, desde Sion llegó la salvación. Como Ezequiel vio en sus días los huesos cubrirse de piel, igual que en sus días David, tu siervo, levanta alabanza al Señor. Y hoy la cosecha está lista, los campos ya blancos están. Hoy somos los siervos en este mundo que traen la palabra de Dios. Él viene ya, la mirada al altar, brilla como el sol de su majestad, y canta.
nadie como tu Dios, no hay 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 nadie como tu Dios. Él viene ya, la mirada atrás, brilla como el sol de su majestad y cantar. Es tiempo del Señor, desde Sion llegó la salvación. Él viene ya, la mirada atrás, brilla como el sol de su majestad y cantar. Es tiempo del Señor, desde Sion llegó la salvación. Señor, queremos darte la honra y la gloria que solo tú mereces. Señor, queremos darte las gracias por el cuidado que tienes de nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas cada día, porque te podemos sentir tan cerca en cada momento, en cada necesidad que tenemos, Señor. Gracias, gracias, Señor, te damos por ser nuestro Dios y Salvador. Gracias por tu obra redentora en la cruz del Calvario. Gracias por morir por nosotros para darnos vida, no solamente vida eterna, sino vida también abundante aquí en esta tierra. Gracias porque eres un Dios misericordioso, que te preocupas por nuestra situación, que nos ayudas cada día. Gracias, Señor, porque eres un Dios fiel, porque cumples tus promesas cada día en nosotros. Gracias por tu amor inagotable, porque nos amas a pesar de que a veces te fallamos. Gracias, Señor, gracias, porque eres tan bueno con tus hijos. Gracias, Señor, por ser tan cercano. Gracias por sanarnos, porque eres un Dios que sana y restaura. Muchas gracias te damos, Señor, por eso. Gracias porque renuevas nuestras fuerzas cada día. Gracias, Señor, porque eres nuestro Padre. Gracias porque te preocupas por cada necesidad. Gracias porque nos has adoptado como hijos. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida cada día. Bendito sea tu nombre, ahora y siempre. Amén. No he venido a pedirte como suelo, Señor. Si antes de yo clamarte conoces mi petición, solo quiero escucharte. Pon el tema, Señor. Caminar por el parque y dedicarte una canción. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Cuéntame de tus obras, ¿qué hay de nuevo, Señor? Y de paso pregunto,
es la piel del sol y yo solo quiero abrazarte, bendecirte, mi Dios, caminar por las calles y abrirte mi corazón. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor. He venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Sí, Señor, delante de ti estamos, Padre. Muchas gracias te damos por estos momentos especiales en reunión contigo, en tu presencia, en congregación, a la distancia o como estemos, Señor. Estamos siempre en tu presencia porque somos tu iglesia, somos tu pueblo y en este momento nos disponemos a recibir tu palabra, a recibir tu mensaje. Te pido que bendigas a tu siervo y que sea tu Santo Espíritu poniendo tu palabra en su boca y que tu palabra nos vivifique a tu pueblo, Señor, y que también sea tu Santo Espíritu disponiendo nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón para recibirla como ese alimento espiritual que necesitamos, Señor. Tu palabra nos vivifica, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y espero que estemos muy atentos, porque más allá de la torpeza o habilidad con que pueda comunicar ese tema en esta mañana, lo hago en el nombre del Señor. Y espero ser usado por Él para bendecir vuestras vidas. Incluso, ¿por qué no?, para incomodarlas. Porque a veces necesitamos de cierto zarandeo para salir de nuestras rutinas. Y una de esas maneras en que el Señor tiene en su palabra de inquietarnos, como poco inquietarnos, son las preguntas. Hay preguntas del Señor que son impresionantes. No sé si os ha pasado, supongo que sí, o conocéis a alguien que le han hecho una pregunta difícil o incómoda y mientras pensaba, así te parta un rayo, lo que solía decir es, me alegro que me haga usted esta pregunta. No sé si os ha pasado esto. Cuando ya digo, estás pensando por dentro, vaya preguntita, pero me alegro, yo también te quiero, como dicen muchas veces las personas. Pues esto le pasó al faraón de Egipto. Se encontró con una de esas preguntas con la que hoy quiero, de algún modo, en el nombre del Señor, porque es suya la pregunta, animar, retar, hacer reflexionar, en definitiva, y provocar una respuesta, como toda pregunta requiere, en personas bien educadas, como supongo que somos cada uno también de nosotros. Todos conocemos o hemos oído hablar del éxodo del pueblo de Israel. Un éxodo que vino a consecuencia del clamor escuchado por Dios de un pueblo que vivía oprimido por los egipcios. Y no un pueblo cualquiera, sino aquel al que se le dieron las promesas de una vida y una tierra nueva. Hablamos de Israel.
La respuesta de Dios a ese clamor y la fidelidad a sus promesas habían llevado a Moisés junto a Aarón a pedirle a Faraón de buenas maneras que dejara salir a Israel de en medio de ellos para adorar y servir a su Dios. Aunque ya sabían que Faraón no haría caso, como refleja claramente el capítulo 7 en sus 6 primeros versículos del libro de Éxodo, donde Dios ya advierte a Moisés de lo que iba a pasar en una muestra más de la omnisciencia, del total conocimiento que Dios tiene de todo y de la total soberanía que Dios tiene sobre todo. Ya digo, es curioso que lo que va a pasar a partir de ahora viene ya sabido por Dios, incluso comentado por Dios al propio Aarón y Moisés, pero con todo esto no impide que Moisés y Aarón en el nombre del Señor vengan primeramente de buenas maneras al faraón para pedirle: deja salir a mi pueblo para que adore a su Dios. Y así fue. La respuesta de Faraón fue resistir al Dios de Israel. De manera que las consecuencias de esta respuesta de Faraón, pues todo lo que hacemos o no hacemos tiene consecuencias, no tardaron en llegar, y una tras otra, en forma de plagas, como se las conoce, las plagas de Egipto, pero dando oportunidad de rectificar a Faraón tras cada una de ellas, llegaron todas estas plagas como consecuencia de esa negativa de Faraón a dejar salir al pueblo en obediencia a Dios. Agua ensangrentada, ranas, piojos, moscas, muerte del ganado, úlceras, granizo, langostas, tinieblas y la definitiva, la muerte de los primogénitos. Y cuando ya llevaban sufridas 7 de estas plagas, y antes de la más terrible, Dios, por medio de sus siervos, le lanza al faraón una pregunta importantísima en el desarrollo de esta historia. Y si me lo permitís, en la historia de todos los pueblos y de todas las personas de todos los tiempos, incluidos hoy nosotros. Es lo que solemos llamar, cuando surge una de estas preguntas, la pregunta del millón. Es una expresión popular para referirnos a esas preguntas que tienen unas consecuencias muy, muy importantes. La pregunta del millón. Éxodo 10:3 dice: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Esa es la pregunta del millón en esta mañana. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Y hombre, tratándose de pedir a alguien que se humille, y para que se entienda semejante petición, pues no es nada popular ir por ahí pidiendo a la gente que se humille, es lógico, pero para entenderla en su perfecta dimensión, lo primero que nos es necesario es observar de quién viene la pregunta, de manera que nos sea más fácil de asumir. Y para ello, inmediatamente observamos que Moisés y Aarón dejan claro que no son ellos los que le hacen esta pregunta al faraón. De haber sido así, podríamos pensar que el faraón se resistió con toda lógica, pues no se creía, y seguramente con toda la razón, que él fuera inferior a estos hombres como para tener que humillarse ante ellos. Si son los mensajeros los que tienen que recibir la humillación de Faraón, Faraón está en su deber y razón para decir, pues, ¿por qué tengo que humillarme ante vosotros? Pero Aarón y Moisés empiezan dejándole claro el origen de la pregunta. Éxodo 10:3, seguimos en ese mismo versículo. Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así. Ojo, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? El Dios es Dios, el que hace la pregunta, y por tanto alguien infinitamente superior al faraón y con derecho absoluto sobre éste.
Y para que tengamos una idea más clara de quién es el Dios que lanza esta pregunta y cuál es su autoridad, leamos un resumen escrito por el profeta Isaías en el capítulo 40, versos del 18 al 28. Lo tengo en la Nueva Traducción Viviente por la frescura de su lenguaje, para que nos podamos deleitar en quién está haciendo la pregunta del millón en esta mañana y al faraón en aquel tiempo. Dice así la palabra de Dios. ¿Con quién podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen se puede encontrar que se le parezca? ¿Se le puede comparar con un ídolo formado en un molde, revestido de oro y decorado con cadenas de plata? ¿Acaso no han oído? ¿No entienden? ¿Están sordos a las palabras de Dios, las palabras que habló antes de que existiera el mundo? ¿Son tan ignorantes? Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. La gente que hay abajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a nada. Apenas comienzan, recién están echando raíces, cuando Él sopla sobre ellos, se marchitan. Se los lleva el viento como a la paja. ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí?, pregunta el santo. Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras otra, y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Cuando una pregunta viene de alguien así, yo, que tú, hermano, hermana, amigo, amiga, escucharía y la tomaría muy en serio. Pues como vemos, no se trata del mensajero. No es tampoco un Dios de piedra o madera como los 44 dioses que tenía Egipto. Era el Dios del universo quien hacía la pregunta a Faraón y la sigue haciendo hoy a toda la humanidad azotada como Egipto por diversas catástrofes. Solo en España, en menos de un año, 2 danas con todo el destrozo que han ocasionado. Y ahora, en medio de una pandemia mundial, con todo el destrozo que también está ocasionando y que todavía ocasionará, por no nombrar, la cantidad de personas y familias destrozadas por diversas causas. La humanidad sigue siendo azotada. Y así como aquel Egipto lo estaba siendo en aquel momento, también nuestra humanidad ha de escuchar hoy una vez más la pregunta de Dios, y no de cualquier Dios, del Dios del universo. Quiero dirigirme un poco a los más racionales, a todos estos que se cuestionan siempre si lo sobrenatural de la Biblia es tan sobrenatural como parece. Y puedo deciros que sobre las plagas hay teorías científicas muy interesantes. Lleváis a Google y ponéis teorías científicas sobre las plagas de Egipto. Hay un montón de lugares donde podéis ver teorías muy interesantes, la verdad. Incluso todas estas situaciones catastróficas como las danas, como incluso el propio coronavirus este maldito, todo eso tiene una explicación científica, si me apuras. Puedes explicar de dónde viene y por qué, puedes explicarlo. Pero no podrás explicar el para qué o el por qué de estas cosas. Porque tener alguna teoría sobre el cómo de las cosas, sobre cómo ocurren, el tener alguna teoría sobre esto, para nada cambia el hecho de que el Señor del universo, el Señor del tiempo, de los gobernantes y de toda persona en general, está al control de todo ello. Y se sirve de todo ello para lanzarnos periódicamente la pregunta del millón. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte ante mí? Pregunta incómoda, ¿verdad? Pero necesaria. Necesaria. La dureza del corazón de Faraón responde al porqué de cada una de las plagas. Y del mismo modo hoy la dureza del corazón del ser humano y de sus gobernantes de cualquier signo político
sigue provocando los desastres científicamente explicables o no, tras los cuales y en medio de los cuales Dios nos vuelve a lanzar la pregunta del millón. Solo espero que ninguno de los que la recibimos hoy en este mensaje la respondamos como lo hizo el faraón al descubrir lo que hay detrás de esta pregunta y lo que suponía y sigue suponiendo en términos prácticos eso de humillarse ante Dios. Solo espero que no respondamos como lo hizo él. Porque al mirar esa pregunta, al detenernos en ella y en lo que hay detrás de ella, si el Dios grande que hay detrás de ella ya es suficiente para lanzar una pregunta como esta y con un contenido como este, fijaos lo que podemos adivinar detrás de esta pregunta. Sobre todo aquellos que conocemos a Dios a través de las Escrituras y del propio Señor Jesucristo. Y por tanto tenemos una amplia y gran revelación de ese Dios. Lo primero que podemos encontrar en esta pregunta es el dolor de Dios. Dios ama a su creación y a sus criaturas. Por tanto, la incredulidad, la desobediencia, la indiferencia y el orgullo humano que tantos males desata, produce dolor a Dios. Dios no disfruta con nuestro sufrimiento, todo lo contrario. Y por eso, viendo cómo caminamos y hacia dónde lo estamos haciendo hoy también, con todo el dolor en su corazón, Dios no tiene más remedio que volver a preguntarnos: ¿hasta cuándo no querrás humillarte ante mí? Conociendo a Dios por las Escrituras y por Cristo, sabemos que en esta pregunta, detrás de ella, está el amor y la gracia de Dios. Dios tiene los tiempos en sus manos y puede acabar con todo y con todos de un plumazo, como ocurrirá el día que Cristo vuelva con poder a poner fin a todo esto. Pero como el apóstol Pedro dice en la segunda carta suya, capítulo 3, verso 9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza de su venida. Más bien, Él tiene paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y por eso, por gracia y amor a sus criaturas y manifestando uno de sus atributos, que tiene un nombre rarito, longanimidad. Es un nombre rarito, es verdad, pero eso es lo que significa. Dios es largo en paciencia, en ejecutar sus juicios. ¿Por qué? Porque quiere que la gente se arrepienta, que la gente finalmente, como dice esta pregunta, se humille delante de Él a tiempo de ser rescatado, de ser restaurado. Y en ese contexto de cosas le pregunta a Faraón y nos pregunta hoy a nosotros: ¿hasta cuándo no querrás humillarte ante mí? Por supuesto que en esta pregunta podemos observar también un tono de advertencia. Claro que sí. Como he dicho antes, todo lo que hacemos o no hacemos tiene consecuencias. Y Dios las conoce perfectamente. Y así, junto al dolor y la gracia, hay una advertencia porque los días se acaban y no sabemos cuándo. Y por eso Dios lanza esta pregunta para ser respondida cuanto antes, porque habrá un tiempo en el que ya no será posible. Y por eso dice la palabra en 2 Corintios 6:2, os digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Y en Hebreos 3:15, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque mañana puede ser tarde. Y escrito está en Génesis 6:3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, dice el Señor. La advertencia del hasta cuándo mostró gracia y amor de Dios al faraón, como lo muestra hoy a nuestras vidas con esta pregunta. Y por supuesto, detrás de esta pregunta hay un llamamiento a la obediencia. Podríamos pensar que el humillarse delante de Dios es una cuestión de posición física. Requiere simplemente que nos arrodillemos o nos postremos. Y sí, son maneras físicas externas de manifestar humildad o humillación delante de alguien más grande. Pero aquí, como en otros muchos lugares de la Biblia, la humillación que Dios pide es obediencia. Simple y llanamente, obediencia. En este mismo versículo les dice, por medio de Aarón y Moisés, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Eso es lo que le está pidiendo Dios.
Y a esto es a lo que el faraón se está oponiendo. Eso es todo lo que Faraón entonces y tú y yo hoy deberíamos hacer para mostrar humildad ante Dios. Reconocer que quien hace la petición es mayor que nosotros. Reconocer que tiene sus buenos motivos para hacer esta petición, nos guste o no, nos interese o nos venga mal, y sencillamente obedecer. No son de extrañar, pues, las palabras de Jesús cuando decía en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? No nos puede extrañar. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte ante mí? Dice el Señor. Y por eso hoy sigue siendo lanzada esta pregunta que manifiesta el dolor de Dios, el amor y la gracia de Dios, pero también la urgente necesidad de obedecerle, porque el tiempo se acaba. Y has de saber que de un modo u otro, hoy responderás a esta pregunta. Solo espero que no lo hagas como lo hizo Faraón y muchos también a lo largo de los tiempos. Porque ¿cuál fue la respuesta de Faraón? La petición es: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Esta era la manera de humillarse ante Dios que se le pedía al faraón. Y así es como transcurrió la conversación. Éxodo 10, del 8 al 11. El faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: id y rendid culto al Señor vuestro Dios. Tan solo decidme quiénes vais a ir. Nos van a acompañar nuestros jóvenes y nuestros ancianos, respondió Moisés. También nos acompañarán nuestros hijos y nuestras hijas y nuestros rebaños y nuestros ganados, pues vamos a celebrar la fiesta del Señor. Que el Señor os acompañe, repuso el faraón, si es que yo dejo que os vayáis con vuestras mujeres y vuestros hijos. Claramente se ven vuestras malas intenciones, pero no será como vosotros queréis. Si lo que queréis es rendirle culto al Señor, id solo vosotros los hombres. Y Moisés y Aarón fueron arrojados de la presencia de Faraón. Y así acabó la conversación, en la que, lejos de humillarse ante Dios, quiso hacer lo que muchos siguen queriendo hacer con Dios, que es negociar. ¿Qué errores había en la respuesta de Faraón? En primer lugar, que Dios y no el faraón es quien pone las condiciones. Nos van a acompañar nuestros jóvenes, nuestros ancianos, también nos acompañarán nuestros hijos, nuestras hijas y nuestros rebaños y nuestros ganados. Pues vamos a celebrar la fiesta del Señor. La adoración a Dios es con todo y no una pequeña parte de lo que somos y tenemos. Y eso no se negocia. ¿Adoramos con todo o estamos desobedeciendo a Dios? Y no es negociable. Faraón no se fiaba de las condiciones de Dios y quiso poner las suyas para no arriesgar su mano de obra barata y por tanto sus beneficios. Cuando les dice aquello de que ve venir sus intenciones, lo que está pensando es que pierde la mano de obra barata. Barata, vamos, prácticamente esclava en aquel momento. Que el Señor os acompañe, repuso el faraón, si es que yo dejo que os vayáis con vuestras mujeres y vuestros hijos. Claramente se ven vuestras malas intenciones, pero no será como vosotros queréis. Si lo que queréis, es rendirle culto al Señor, id solo vosotros los hombres. Y así hacen muchos supuestos adoradores hoy, dejando sin entregar algunos aspectos sobre los que no quieren perder el control. Pero eso no se negocia. Por tanto, la pregunta sigue siendo pertinente para el que aún no ha rendido nada de su corazón a Dios, como faraón, pero también para el que está negociando con Dios. Esto sí, esto no, perdona. Con Dios no se negocia. Faraón no se daba cuenta que seguía luchando con Dios y no con Moisés y con Aarón. ¿Y cuántas veces pasa que el pastor exhorta o amonesta a alguien y uno se ceba con el que le amonesta? Pero si no soy yo, o sea, a mí no me debes nada, hermano, hermana.
La adoración, quien te la pide y la demanda es Dios. Conmigo puedes negociar lo que quieras, pero pastor, tienes que entender que si yo te entiendo todo lo que tú me digas, todas las excusas que me pongas, yo las entiendo. Si no va conmigo el tema, hermano, hermana, va con Dios. Y se sigue preguntando, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Pero si yo adoro, ¿pero adoras con qué? ¿Qué parte de tu vida adora? ¿Qué le has entregado y qué no le entregas de ninguna manera porque lo controlas tú? Faraón cayó en ese error. Se pensaba que era magnánimo, diciéndole, no, pues id los hombres a adorar. Y que Aarón y Moisés no tendría más remedio que decir, pues gracias. No. Dios demanda adoración de su pueblo y es de todo su pueblo, incluidas sus posesiones. Pero tras observar la respuesta de Faraón, nos es necesario hacer un salto de unos 35 siglos para llegar a cada uno de nosotros hoy frente a esta misma pregunta. Una pregunta, como decía, cargada del dolor de Dios al ver nuestra condición, cargada de la gracia y amor de Dios que extiende esta pregunta hasta hoy para darnos la oportunidad de salir del desastre, cargada de la advertencia de que el tiempo pasa, y se nos acaban las oportunidades de responder adecuadamente. Cargada la pregunta del llamamiento a la obediencia que supone la verdadera humildad ante Dios. Y para ello he comenzado prácticamente dejando bien claro quién es el que pregunta, que no soy yo. Insisto, a mí no me debéis nada. Y todo esto para evitar en nuestra respuesta los errores del faraón, especialmente el orgullo y el querer seguir teniendo el control, algo que por otra parte el COVID-19 ha puesto en evidencia que no tenemos. Pero el problema de Faraón con Dios es muy parecido al de muchos otros hoy. Él estaba acostumbrado a dioses de madera o piedra a los que de algún modo él controlaba o que estaban ahí para que le sirvieran en los diferentes momentos y situaciones de la vida. Prácticamente tenían un Dios para cada situación de la vida, hasta 44. Pero el verdadero Dios es tan grande que no hay imagen que podamos hacer que sea mínimamente comparable a Él. El verdadero Dios que hace esta pregunta no está ahí para servirnos, sino que nos ha creado para que le sirvamos nosotros a Él en todo lo que es de bendición para nosotros. El verdadero Dios no está ahí para ayudarnos a alcanzar nuestros planes, sino para que nos unamos a Él en obediencia y así colaborar en sus planes que son mucho mejores que los nuestros. El verdadero Dios no negocia, solo pacta. Y siempre con pactos unilaterales, como son la ley. Cuando es dada la ley, no se negocia, se obedece. Pero es que la cruz de Cristo es igual. Con la cruz de Cristo no se negocia. O te quebrantas delante de ella o estás fuera de ella. Las condiciones las pone Dios. No decides tú cómo te salvas o te dejas de salvar. Quién se salva o se deja de salvar. Lo decide Dios. Y ha decretado, en palabras de Cristo, ha decretado que todo el que cree en Él, todo el que vive y cree en Él, aunque muera, no morirá eternamente. El Señor ha decretado las condiciones. O te salva Cristo, o no hay quien te salve. O te humillas delante de Dios, delante de la cruz de Cristo, o no hay quien te salve. El verdadero Dios, como dice el Salmo 115, versículo 3, Dios, nuestro Dios está en el cielo y puede hacer lo que le parezca, porque es el Señor y dueño de todo y de todos, de los que creen y de los que no creen también. Es el Señor.
Estoy seguro que muchos oyen esto y en este momento su orgullo, a pesar de que un virus, como digo, nos ha puesto en el sitio a todos, se retuerce dentro de ellos. Y por eso les es más fácil decir que no creen, como si eso supusiera que Dios no existe. Como no creo, no existe. O como hacen otros, seguir a dioses de piedra o de madera, porque así, si son o no de verdad, no importa, pues no les piden que se humillen ante ellos, ya que, como dice también el Salmo 115, y se nos ha leído al principio, sus ídolos son de oro y plata, productos de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar, ojos, pero no pueden ver, tienen oídos, pero no pueden oír, nariz, pero no pueden oler, tienen manos, pero no pueden palpar, pies, pero no pueden andar, ni un solo sonido emite su garganta. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Y llegados a este punto del mensaje, y para que no caigamos en el error del faraón de dejarnos llevar por nuestro orgullo, permíteme que te lea un proverbio. Proverbios 18:12. Al fracaso lo precede la soberbia humana. A los honores los precede la humildad. Por eso el Señor dice repetidas veces: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Primera de Pedro 5:6. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago 4:10. Todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, dice Jesús en Lucas 14:11. Si solo estás dispuesto a creer a Dios y obedecerle cuando Él responda a tus criterios o a tus intereses como Faraón, entonces jamás creerás a Dios y no podrás detener ninguno de los males que provoca tu orgullo, incredulidad y desobediencia. Dios no negocia. Dios salva, protege, pero no negocia. Pero eso sí, Dios nos ama y tiene paciencia con cada uno de nosotros, y por eso hoy vuelve a preguntar: ¿hasta cuándo no querrás humillarte ante mí? Y a los creyentes me dirijo con las palabras de Dios a Salomón en la dedicación del templo, segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Y por medio de las palabras del profeta Miqueas, también a los creyentes, en el nombre del Señor, escuchamos lo que nos dice: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Así que, amado hermano, hermana, si esta no está siendo tu actitud delante de Dios con toda la que está cayendo, responde cuanto antes a la pregunta del millón y sé restaurado, restaurada y agente de restauración para esta tierra. Y a los que aún no creéis o seguís a dioses de madera o de piedra, os repito la pregunta del millón. Yo recuerdo el pacto de Dios que está en vigor en la sangre de Cristo y que dice: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esa es la promesa de Dios, que no es negociable: el que vive y cree en mí, dice el Señor. Por tanto, ¿hasta cuándo no querrás humillarte ante mí? O lo que es lo mismo, ¿hasta cuándo no te arrepentirás y pedirás humildemente perdón a Dios por todos tus pecados? ¿Hasta cuándo no querrás entregar humildemente tu vida a Cristo para que Él la salve y la gobierne? ¿Hasta cuándo dejarás que tu orgullo o indiferencia te impidan ser restaurado y un potente agente de restauración para esta tierra y sus habitantes? ¿Hasta cuándo? Como he dicho antes, este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque mañana puede ser tarde. Y escrito está: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre.
no sabemos cuántas más oportunidades tendremos. Si ya eres un hijo de Dios, pero sobre todo si aún no lo eres, te invito a que respondas a la pregunta del millón, haciendo tuya una oración que ahora escucharás. Escucha, y si puedes hacerla tuya, como creyente para renovar tu humildad delante de Dios en esta mañana, o como aquel que aún se rebela contra Dios, aún quiere negociar con Dios, para que dejes de hacerlo, haz tuya esta oración que ahora escucharás. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo y a sus pies postrado estoy. Los pecados he dejado y le sigo desde hoy. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Y espero que puedas decir amén. Amén. Sí, Padre. Lo que somos, lo que tenemos, te pertenece. Y por eso lo queremos entregar a ti, Señor. Y no solo comenzar hoy con el verano, y no solo comenzar hoy con una nueva normalidad, sino comenzar esta etapa, Señor, con un renovado compromiso de cada uno de tus hijos, a dejar de negociar contigo y entregarte todo lo que a ti pertenece, Señor, para que tú lo uses, para que tú seas honrado con todo lo que somos y tenemos. Pero especialmente delante de ti traigo a quienes aún no han rendido su corazón ni siquiera a Cristo, para que tú les perdones, les salves y les des vida nueva, Señor. Y te suplico en el nombre de Jesús que cualquiera que esté escuchando este mensaje hoy pueda, hoy quiera dejar de regatear contigo para humillarse delante de ti y recibir tu perdón, tu paz y la vida eterna que prometes por medio de Cristo. Te lo suplico, Padre, que la nueva normalidad que hoy comienza sea mucho más que una mascarilla y unos metros de distancia, Señor. Que nos una más y más a ti y los unos a los otros en amor, Señor. Rendidos delante de ti, Padre, sin negocio,
sin esconder nada, sin dejar nada por entregar a tus manos de amor y de poder, a tu buena y maravillosa voluntad, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com. A la iglesia, recordad que tenemos nuestro estudio bíblico sobre Romanos del 5 al 8 los días viernes a las 20 horas por la plataforma Zoom. Que el Señor os bendiga.